La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, ministro Gerardo Torres García. En esta ocasión abordaremos el tema doctrinal titulado La décima de toda ganancia, en el que la palabra de Dios nos enseña a cumplir con este mandato de una forma correcta que honre a Dios. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia, julio-septiembre del año 2007, escrito por el ministro Francisco Juárez Pérez. Recuerdo con mucho cariño a una hermana anciana ya fallecida de nuestra iglesia, y quisiera compartir con ustedes el testimonio de amor que ella dejó en mí y seguramente en muchos hermanos más. Era una hermana de aproximadamente 80 años. No obstante su edad, era muy activa, muy fiel, animosa y ejemplo en muchos sentidos. Siempre había una sonrisa en su rostro. Era viuda desde hace muchos años. Tenía familia consanguínea, pero no compartían su fe, así que se comportaba de forma independiente no obstante su edad. No pocas veces me habló del amor tan grande con que recordaba a su difunto esposo. Precisamente fue él quien la convirtió al Evangelio. En general, era una mujer que solía amar mucho. Le gustaba predicar el Evangelio a la medida de sus fuerzas y creo que mucho más. Cuando iniciamos la construcción del templo Amisadaí de Tenayuca, Estado de México, como suele suceder en la mayoría de los casos, no teníamos sino solo un poco de dinero. Así que nos dimos a la tarea de buscar medios para recabar ingresos y trabajamos afanosamente en ese sentido, sin olvidar obviamente la oración. Pero la hermana en cuestión no se desentendió en este compromiso, pues lo asumió con igual responsabilidad que nosotros. Cada mes llegaba al templo con un donativo de 50 pesos, el cual sustraía de su exigua pensión. Pero además de eso, cada sábado llegaba con unas cuantas moneditas de 5, 10 y 50 centavos. Recuerdo vívidamente cuando las mostraba con mucho agrado ante la congregación en sus manos, y que ofrendaba con el mismo amor y con el mismo fin que, según ella decía, eran donativos que recibía de los comerciantes del mercado de su colonia, a quienes les predicaba el Evangelio y pedía a Dios en oración porque les bendijera a ellos y a sus negocios. Siempre he pensado que la ayuda con que contribuyó esta hermana tuvo un gran valor que no se circunscribió a la aportación netamente económica y material. Creo que su ayuda a la obra que estábamos llevando a cabo en ese momento fue de gran valía y de gran bendición, aunque no con esto pretendo en manera alguna minimizar el esfuerzo y la aportación amorosa que hicieron muchos otros de mis hermanos, que fue igual de valiosa. Esta es una bella y tierna historia de amor y compromiso a la obra de Dios, de dar y ofrendar, aún en las condiciones paupérrimas. Esta historia que he relatado seguramente tiene símil en muchas congregaciones donde igual se recuerda a aquellos hermanos o hermanos generosos, pródigos, comprometidos con la iglesia. Pero también en las Sagradas Escrituras encontramos a un personaje cuyo amor por la obra del Señor le llevó a quedar plasmado su ejemplo en ellas. Recordemos la historia de aquella viuda pobre que refirió el Maestro, registrado en Marcos capítulo 12, verso 41 al 44, que dice así: Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y como vino una viuda pobre, echó 2 blancas, que son un maravedí. Entonces, llamando a sus discípulos, les dice: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Mas ésta
de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. El Señor Jesús era un observador muy analítico. No se limitaba solo a mirar. Eso le llevó a sacar conclusiones interesantes de aquella escena que presenció, las cuales, como ya lo vimos, fueron el compromiso y la liberalidad de esa mujer. Y tomando como ejemplo esta misma historia narrada por el Señor, podemos rescatar algunos aspectos importantes, como lo es la responsabilidad que debe asumir el pueblo de Dios, ricos y pobres, para sostener económicamente la obra de Dios, unos con mayor, otros con menor aportación, pero todos comprometidos en ese propósito. Pero volviendo a la historia de la viuda pobre, encontramos que no fue la aportación de los ricos que echaban mucho en el arca lo que llamó la atención del maestro. Quizá porque esto era lo habitual, lo que se esperaba que hicieran. No, eso no llamó su atención. Lo que llamó la atención de nuestro Señor fue una viuda pobre, es decir, una mujer sin un marido que le sustentara, desprovista de medios económicos, que no obstante la condición paupérrima en la que se encontraba, se formó a la fila de contribuyentes para aportar y apoyar con unas cuantas monedas. A pesar de que esa escasa aportación constituía todo el capital económico con que contaba. Sin embargo, no se soslayó de esa responsabilidad, cuando bien pudiera haberse excusado. Precisamente por su condición de pobreza, esto fue lo que causó la admiración del Maestro y lo que señaló a sus discípulos, y que ha de ser trascendente como un ejemplo para las generaciones posteriores. La Biblia dice: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Indudablemente hay más bendición en la mano generosa que se extiende a otra con el dorso hacia arriba, que la mano que lo hace con la palma extendida hacia el cielo. Esa bienaventuranza es extensiva hacia todas las situaciones en que podamos ayudar económicamente. Estas historias que he descrito forman un hermoso marco para este tema que a veces resulta como muy espinoso, complicado y difícil de abordar. Pero no tenemos por qué complicarnos las cosas. El ejemplo bíblico del cual hemos referido es idóneo para comprender la importancia del compromiso financiero con la obra de Dios y con la predicación del Evangelio. De cada uno de los que devengamos un sueldo o tenemos un lucro en alguna actividad. No debemos caer en esas grandes y absurdas polémicas por los dineros, tales como que si fue o no fue parte de las leyes mosaicas que expiraron en la cruz, que si hay suspicacias en cuanto al manejo de los mismos, que si ganamos mucho, es mucho lo que tenemos que dar, que si es poco, ¿para qué puede servir eso? Que es que no me alcanza, tengo demasiados compromisos económicos, etc. Las finanzas de la gran mayoría de los hijos de Dios son modestas, pero el sistema que Dios ha implantado es justo, como es la personalidad de Él, el 10% de toda la ganancia. Una gran verdad que en este sentido muy apropiadamente podemos aplicar lo dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lo dijo el Maestro. Es decir, que si somos íntegros en lo poco, también lo seremos en lo mucho, y viceversa. Es directamente proporcional. Tal vez como modestas son nuestras ganancias, que no podemos cumplir con el Señor dentro de esa modestia, pensamos que si ganamos 1,000,000 de pesos a la semana, con gusto destinaríamos la 10ª parte al Señor. Pero esa es una falacia, porque entonces pensaríamos que 100,000 pesos es mucho dinero. Por eso decimos que si ganando 1 peso somos leales y equitativos con respecto al compromiso financiero con Dios, igual lo seremos en el caso de ganar 1,000,000 de pesos o más. La discreción. Es importante comprender que existe ese compromiso moral con nuestro Dios y que nosotros debemos asumirlo sin suspicacias. Otra acertada enseñanza del Maestro es que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6:3.
Discreción. Es necesario ser discretos al aportar. Era la recomendación del Señor Jesús cuando veía que algunos que daban mucho hacían alarde, de tal manera que les dijo: cuando hagáis limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti. Mateo 6:2. Reserva. Se requiere ser reservado al aportar, se requiere dar de fe, se requiere de compromiso con la obra del Señor y en este entendido aportar, sin dejarnos tentar por Satanás, pensando con un ojo entrecerrado y la ceja levantada al otro: ¿qué destino le han de dar a mis aportaciones? Siempre he pensado que nosotros debemos de limitarnos a cumplir con la parte que nos corresponde, y si alguno hiciere mal uso de los encargos del Señor, pues Él llevará el castigo. Pero nosotros no podemos dejar de cumplir por supuestos o por dudas, porque en tal caso sufriremos las consecuencias. Otra actitud común es creer que nosotros podemos darle de manera unilateral el destino que nosotros creemos correcto a los recursos que el Señor puso en nuestras manos. Esto no es correcto. Por ejemplo, para algún hermano, a su parecer, la iglesia necesita pintura y él decide destinar sus ofrendas para comprar pintura para el templo. ¿Esto es correcto? Claro que no. Pero podría decir: lo empleé para la obra de Dios. ¿Esto es legítimo? No. Debe haber un orden. Recuerde a Pablo: hágase todo decentemente y con orden. Hacer algo así es creer y caer en desorden, es propiciarlo. Pensemos en que todos los que aportamos hiciéramos lo mismo. Sería un caos. Además, sería tanto como decir: como no tengo confianza en mi pastor y en el consejo directivo de mi iglesia, que son quienes deciden el destino de los recursos, pues yo lo voy a emplear en lo que creo más correcto. Pensemos por un momento en la actitud de Abraham cuando éste entregó los diezmos a Melquisedec. Con toda seguridad era una gran suma, pues sabido es de todos que este patriarca tenía grande riqueza. Imaginemos por un momento a Abraham pensando maliciosamente sobre lo que haría Melquisedec con aquellos diezmos tan generosos. ¿Buenos o malos administradores? Indudablemente que el aportar, primero que nada, es un acto de fe, pero no está tampoco separado de la gratitud del corazón cuando se tiene un corazón agradecido, porque su palabra dice: de lo recibido de tu mano te damos. Es diáfano este texto. Simplemente retomemos una parte de lo que el Señor, según su misericordia, pone en nuestras manos. ¿Somos buenos o malos administradores? Este dinero que llega a nuestras manos, nosotros lo administramos. Si somos eficientes como administradores de eso que llega a nuestra mano, separamos, devolvemos lo que legítimamente le pertenece al Señor. Pero por el contrario, si somos malos administradores, nunca nos alcanza lo que ganamos y nunca podemos cumplir con este deber moral. Por otra parte, si nos pesa, si nos duele dar, mejor no lo hagamos, ya que hacerlo sin fe es no hacerlo. No tendría ninguna bendición. Al Señor no le agrada aquello que se hace por fuerza. El Señor se complace en lo que se hace por alegría, por convicción, por gratitud, por amor. Dios ama al dador alegre, dice la Biblia. Los impuestos. Otro ejemplo que resulta interesante y que quiero compartir con ustedes es aquel sobre los impuestos que el gobierno nos impone. Querramos o no, los pagamos. Ahí no entramos en polémicas. ¿Por qué? ¿Confiamos más o creemos que son más honestos los funcionarios públicos gentiles que nuestras autoridades en la iglesia? No, tampoco lo creo. Más bien es porque sabemos que si los evadimos nos expondremos a la cárcel. Pero pensemos, meditemos, ¿por qué para las obligaciones que tenemos para con Dios somos tan indiferentes y desinteresados? ¿No debería ser lo contrario? Astutamente quizá pensamos que Dios comprende y que bueno, no habremos de pisar la cárcel por no dar nuestros diezmos. ¿No es así? ¿Por qué no pensamos igual que la Secretaría de Hacienda comprende nuestra difícil situación económica y en tal entendido ha de ser benevolente con nuestras omisiones del fisco? De la autoridad civil, dice el apóstol Pablo,
no en balde lleva el cuchillo. Romanos 13:4. La palabra de Dios nos amonesta a obedecer a las autoridades civiles y a cumplir con nuestras obligaciones. Recordemos que el mismo Jesús pagó su tributo de 2 dracmas al entrar a la ciudad de Capernaum, aun cuando le cobraron de manera injusta. Empero, por no escandalizarlos, los pagó. Mateo 17, 24 al 27. ¿Por qué entonces somos desleales al Señor? ¿Será porque aquí y ahora, si desobedecemos a la autoridad civil, la consecuencia es inmediata, pero con Dios, pues es otra cosa? Ya habrá tiempo de actualizarnos. Además, los impuestos del gobierno, la palabra lo dice, son impuestos, cargas gravemente, no son por fe, y los diezmos sí son por fe. Esto nos lleva a la conclusión de que si yo tengo fe, los doy, y como somos tan faltos de fe, pues, ¿cómo le harán? A veces miramos cómo prosperan materialmente algunas asociaciones religiosas y quizá pensamos, ¿cómo le harán? Yo diría, ¿qué es lo que no harán? Y seguramente es lo que nosotros sí hacemos. Aportar de acuerdo a nuestro criterio, cumplir cuando podemos y cuando no, pues el Señor comprende. Creo que ya necesitamos dejar de pensar así, cambiar esa cultura del apapacho, de la autocomplacencia y asumir con lealtad nuestro deber para con el Señor, pues de otra forma es seguro que sin saberlo estamos poniendo obstáculos para la predicación del Evangelio. Malaquías 3 habla de la omisión del diezmo por parte de la nación hebrea, y el verso 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿A qué se refiere con haya alimento en mi casa? Se refiere enfáticamente a la casa de Dios, no a la nuestra, aunque la siguiente parte del texto sí. Es decir, que esa negligencia trajo como consecuencia que aquellos levitas en quienes estaba depositado el sacerdocio abandonaran su ministerio para ir a emplearse en trabajos diversos, aun cuando había la ordenanza de parte de Dios de dedicarse exclusivamente a las cosas del santuario. Al no diezmar, no había alimento allí y las cosas santas fueron abandonadas con cierta justificación por parte de los religiosos. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.